Buen día para todos. Damos continuidad a nuestra quinta unidad de competencia correspondiente al método ASHTO 93 para el diseño de pavimentos flexibles. ASHTO, conocido por sus siglas como American Association of State Highway and Transportation Officials, es una metodología cuya filosofía de diseño consiste primordialmente en calcular un número estructural, el cual nos va a permitir determinar el espesor de las diferentes capas de materiales que conforman la estructura de pavimento. Este tipo de metodología es un tipo de metodología empírica cuyos primeros tramos de prueba se realizaron en Ottawa, Illinois, en los Estados Unidos. Los primeros tramos de prueba se realizaron entre el 15 de octubre de 1958 y finalizaron el 30 de noviembre de 1960, dando así una fecha de publicación preliminar en el año de 1961 y que posteriormente tuvo una publicación formal en el año 1972. Esta metodología de diseño se justificó partiendo desde un procedimiento, el cual es un modelo de diseño ampliamente utilizado a nivel mundial y la ingeniería colombiana también hace uso de ella mediante diferentes literaturas y libros a partir de investigaciones aplicadas hacia el tipo de suelo y tipos de tránsito que se presentan actualmente en Colombia. Eso se ha constituido como una herramienta fundamental y de apoyo para diferentes metodologías que se han ido desarrollando. Posterior a ello, se tuvo una revisión y publicación de cambios en el año de 1986. Finalmente, se tiene una actualización del año de 1993. Esa actualización corresponde a la actualización de diseño como tal mediante los diferentes parámetros a considerar para el diseño de una estructura como tal de pavimento, teniendo en cuenta todos los materiales que conforman dicha estructura. Entonces aquí podemos observar diferentes literaturas desarrolladas mediante libros, teniendo como soporte esa metodología ASHTO 93. Sin embargo, esto también se ha ido adaptando hacia los materiales que actualmente constituyen en la zona como tal de Colombia. Tenemos inicialmente un manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito. Ese manual de diseño fue publicado en el año de 1998 y tenemos también un manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito, segunda versión del año 2018. Esta versión como tal no ha sido oficializada, aún presenta serios ajustes de acuerdo a diferentes tipologías que se presentan actualmente en Colombia, pero es una guía como tal de soporte también de la cual nos podemos apoyar mediante investigaciones que se han realizado desde la parte de clasificación de suelos hacia la caracterización como tal del tipo de tránsito que actualmente transita a nivel nacional. Como contenido tenemos primeramente el tránsito, segundo la confiabilidad, tercero la desviación estándar, cuarta la serviciabilidad, quinto, el módulo resiliente para la subrasante. Sexto, módulo resiliente MR1 y coeficiente estructural para el asfalto. De aquí en adelante, todo subíndice 1 va a corresponder a el asfalto. Módulo resiliente MR2 y coeficiente estructural para la base granular, teniendo en cuenta que ese coeficiente sub 2 va a hacer referencia a todo lo que estemos nombrando con respecto a la base granular. Módulo resiliente MR3 y coeficiente estructural para la subbase granular, también teniendo en cuenta este subíndice 3 que va a corresponder a la subbase granular. Tenemos adicionalmente drenaje en pavimentos, número estructural y finalmente espesores de la estructura de pavimento. Iniciamos con nuestro primer contenido que es el tránsito. El tránsito se cuantifica a partir de esas cargas equivalentes acumuladas en el carril y periodo de diseño. Entonces, mediante esta cuantificación yo puedo tomar cuál va a ser mi nivel de tránsito que va a transcurrir en esa estructura de pavimento.
Recordemos de que este tránsito se puede tomar de diferentes maneras. Se puede hacer de manera mecánica, digital o manual. En esta parte inicial tomamos como consideración un aforo vehicular diario durante toda una semana. ¿Listo? Y se calcula el tránsito promedio diario. En ese aforo vehicular, dependiendo de lo que yo quiera realizar, puedo tomar en consideración todos aquellos peatones, bicicletas, autos, transporte público, eh, vehículos de carga, en este caso también, y los empiezo a clasificar. Dentro de esa clasificación, yo tengo automóviles, buses y camiones que van a ser los que me van a presentar el factor daño dentro de mi estructura como tal de pavimento. Entonces procedo a calcular el tránsito promedio diario semanal, que va a ser todo el tránsito promedio durante toda la semana dividido entre el número de días de toda la semana. Posterior a ello, calculo un error estándar de conteo diario. ¿Qué me dice la ecuación de estándar de conteo diario? Que yo voy a tomar la totalidad de todo el tránsito que me transcurrió durante un día de la semana, es decir, yo voy a tener en cuenta los autos, buses y camiones durante todo el día lunes, menos todo el tránsito por medio diario semanal, la diferencia de las dos elevado al cuadrado, más lo que me transcurrió como tal en el día martes, menos el tránsito promedio diario semanal, la diferencia de los dos elevado al cuadrado, más lo que me transcurrió el día miércoles y así sucesivamente hasta llegar como tal al día domingo. Cuando yo realice esa operación aritmética, lo divido entre n-1, donde n va a ser el número de días de toda la semana. De ese mismo modo, yo puedo calcular el error estándar de conteo diario. Yo tengo ahora el cálculo del rango de confiabilidad en tránsito. Resulta que esa confiabilidad me induce a dos parámetros. Primero, un porcentaje que yo debo establecer de confiabilidad y el segundo es la distribución normal o el factor de distribución normal para un nivel de confiabilidad dado. ¿Listo? Este rango de confiabilidad y este factor de distribución normal va a corresponder y me va a servir para yo poderlo también utilizar en el error estándar de conteo diario. Entonces, yo tengo unos rangos de confiabilidad que dependiendo de mi nivel de vía y de mi importancia de la vía, yo voy a tener en consideración. Puedo estar hablando para vías primarias, vías secundarias o vías terciarias. Más adelante vamos a ver cuáles son esos rangos de confiabilidad para así mismo yo poder establecer cuál es el factor de distribución normal estándar para un rango de confiabilidad dado. Posterior a ello, yo tengo una corrección del tránsito promedio diario por el rango inferior y el rango superior. En este caso, yo necesito tener en cuenta una corrección de ese tránsito partiendo de un error estándar de conteo diario y un factor de distribución normal estándar. ¿Listo? Entonces, esta n minúscula va a corresponder al número de días de la semana y esta n mayúscula va a corresponder a los 365 días. Hacemos la comparación de las tres y cuando yo ya establezco la comparación de las tres, me voy por el rango superior de esa corrección. Seguido a esto, calculo el factor camión. El factor camión yo lo puedo calcular de la siguiente manera, como la totalidad de buses de los 7 días de la semana por el factor daño de ese tipo de bus, más el factor daño y, en ese caso, dependiendo de la configuración del camión donde yo quiero calcularle ese factor daño por la totalidad de camiones dependiendo de una sola configuración. Es decir, si yo tengo dentro de mi aforo vehicular configuración de C2P, C2G y C3, esa expresión se me va a ampliar. Entonces vamos a tener un primer apartado de los buses más el segundo apartado de camiones. Entonces yo voy a tener factor daño cargado del tipo de configuración C2P por la totalidad de C2P que me transcurrió durante los 7 días de la semana, más mi factor daño del C2G
por la totalidad de camiones C2G que yo tengo durante los 7 días de la semana, más mi factor daño del C3 por mi totalidad de camiones C3 que me transcurrieron los 7 días de la semana. A eso yo lo divido entre la totalidad de buses más toda la totalidad de camiones que me transcurrieron los 7 días de la semana. De ese modo yo procedo a calcular el factor camión. Aquí podemos ver la tabla dependiendo del tipo de vehículo y el factor daño, en este caso teniendo en cuenta un factor daño cargado. Ahora tengo el factor de distribución por dirección. Resulta que dentro de mi vía yo necesito revisar cuál va a ser el número de carriles en ambas direcciones del cual yo voy a diseñar. En esto va a decir que es la repartición de todo el tránsito que yo voy a tener. Entonces, en este caso, tenemos que el número de carriles en ambas direcciones de esta imagen va a ser 2. Para esta imagen, el total de número de carriles en ambas direcciones va a ser 4. Entonces, yo aquí tengo para la primera imagen, si el número total de carriles en ambas direcciones es de 2, mi factor de distribución por dirección va a ser 50% o 0.5. En este caso, voy a tener para 4 carriles en ambas direcciones 0.45 o 45%. En el caso que tenga únicamente 3 carriles en ambas direcciones, yo voy a hacer una interpolación en cada uno de esos datos. De ese mismo modo, yo puedo calcular el factor de distribución por dirección. Luego calculo el factor de distribución por carril, que va a ser el número de carriles en una sola dirección. Para esta imagen nuevamente vamos a tener que el número de carriles en una sola dirección va a ser 1. Por lo tanto, el factor de distribución por carril va a ser 1 o va a ser el 100%. Para este caso de acá, el número de carriles en una sola dirección va a ser igual a 3. Entonces yo voy a tener acá que el número de carriles en una sola dirección va a ser 3 y tengo un rango de 0.6 a 0.8. Esta tabla de acá es a partir de la Guía para el Diseño de Estructura de Pavimento ASHTO de 1993, que si se revisa en el INVIAS, estos rangos en el INVIAS van a ser unos promedios. Es decir, en el INVIAS yo voy a encontrar que mi factor de distribución por carril para una sola dirección va a ser 1. Para el de dos direcciones va a ser 0.8 más 1 sería 1.8, dividido entre 2 sería 0.9. Para el número de carriles en una sola dirección, en este caso yo tenga 3, sería 0.6 más 0.8 dividido entre 2 me daría 1.4. Y para este caso, que el número total de carriles en una sola dirección sea 4, yo tengo el rango de 0.5 a 0.75, que la suma de los dos me daría 1.25 y promediado me daría 0.625. Entonces, si lo quieren revisar en el INVIAS, pueden tomar en cuenta esos valores si quieren tomarlo mediante esta guía de diseño de la ASHTO 1993, pues va a ser el promedio de cada uno de ellos. Listo. Ahora tengo que calcular el número de ejes equivalentes anual. En este caso yo tengo el tránsito promedio diario semanal corregido por el rango superior por un porcentaje de vehículos comerciales. Ese porcentaje de vehículos comerciales van a ser camiones y buses dentro de mi aforo vehicular. Es decir, yo necesito calcular mi totalidad de buses, a qué porcentaje le corresponde con respecto a mi total de todo mi tránsito promedio diario. Y del mismo modo, con todas las tipologías de los camiones. La sumatoria de esos dos porcentajes de camiones y los buses va a ser mi porcentaje de vehículos comerciales. Tengo mi factor direccional por carril o mi factor de distribución por dirección. Tengo mi factor de distribución por carril. Tengo mi factor camión y multiplicado por 365 que correspondería al anual. De esa manera yo calculo mi número de ejes equivalentes anual. Ahora, yo necesito, a partir de ese número de ejes equivalentes anual, proyectarlo a un periodo de diseño. Esos periodos de diseño para los pavimentos va a depender de la importancia de la vía
y del tipo de material que yo voy a construir como tal o voy a diseñar esa estructura de pavimento. Esos rangos o ese número de años, como les mencioné, pueden ser 10 años, 15 años, 20 años, 12 años. Normalmente se calcula con un número de años mínimo de 10. Entonces, para poder calcular ese número de ejes equivalentes anual, yo necesito tener en consideración una tasa de crecimiento y un número de proyección de años. Esa tasa de crecimiento me va a depender de mi número de ejes equivalentes anual. Entonces, yo necesito revisar cuál va a ser mi nivel de tránsito, si va a ser NT1, NT2 o NT3. Recordemos de que para niveles de tránsito NT1 estamos hablando con ejes equivalentes menores a 500.000. Para NT2 estamos hablando entre 500.000 a 5 millones y NT3 mayores a 5 millones. A partir de ello, yo reviso cuál va a ser mi tasa de promedio de crecimiento del tránsito. Si es para NT1 es del 2%, si es para NT2 es del 3%, si es un NT3 estamos hablando de un 5%. Ese valor de la tasa de crecimiento es el que yo voy a ingresar acá en este número de ejes equivalentes, eh, acá en este rango de la tasa de crecimiento, perdón. Entonces tengo mi número de ejes equivalentes anual multiplicado por la siguiente expresión, 1 más mi tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento si es del 2%, entonces aquí sería 2% o 0.02 si lo quieren trabajar en decimales. Este n años va a ser el número de años como tal que yo voy a proyectar mi estructura de pavimento. Menos 1 sobre mi tasa de crecimiento. De esa manera yo ya llevo mi nivel de tránsito anual proyectado a mi nivel de tránsito a un periodo de diseño que yo quiero como tal para esa estructura de pavimento. Esa proyección del nivel de tránsito me va a permitir a mí más adelante poder calcular esos números estructurales y a partir de esos números estructurales poder calcular cada uno de esos espesores de las capas de pavimento. También puedo tener esa proyección del tránsito de ese número de ejes equivalentes, en este caso acumulado, de manera exponencial y también de manera lineal. Después de que yo realice esa proyección del número de ejes equivalentes acumulado, yo necesito calcular un tránsito atraído. Ese tránsito atraído es el tránsito que me va a surgir a partir de ese nuevo diseño de pavimentación. ¿Listo? Cuando esa vía esté en buenas condiciones, se me va a generar un tránsito que va a llegar hacia esa vía y me va a empezar a generar también unos volúmenes de tránsito. Esos volúmenes de tránsito yo necesito tenerlos en consideración para poder calcular el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Ese porcentaje de tránsito atraído corresponde entre el 5 al 25% dependiendo de la ubicación del proyecto. Pueden tomarlo mediante ese rango. Entonces tenemos el número de ejes equivalentes acumulado después de haber realizado la proyección del tránsito multiplicado por un porcentaje de tránsito atraído. De esa manera yo calculo un tránsito atraído. Para el tránsito generado me va a depender de la clasificación del área del proyecto y la población que va a estar beneficiada en ese proyecto. Entonces, nuevamente, tengo mi número de ejes equivalentes acumulado después de haber realizado la proyección y un porcentaje de tránsito generado. Entonces, necesito revisar a dónde yo voy a ubicar ese proyecto de diseño para poder saber cuál es ese porcentaje de tránsito que le va a corresponder. Entonces, si estamos hablando con áreas de potencial turístico alto y una población beneficiada mayor a 5.000 habitantes, estoy hablando de un porcentaje del 3.5%. Entonces, de esa manera calculo un tránsito generado. Para el tránsito generado durante la construcción, yo voy a tener en consideración el número de volquetas que voy a utilizar para la construcción de esos materiales granulares por un factor daño de ese tipo de configuración, en este caso hay un C3 cargado, y una duración del proceso de construcción en días. Únicamente tengo en cuenta esos tres parámetros para poder calcular el tránsito de construcción. Finalmente, procedo a calcular el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño para el periodo de diseño de una estructura de pavimento. Tengo mi número de ejes equivalentes acumulado para la proyección de 10, 12, 15, 20 años
mi tránsito atraído más mi tránsito generado más mi tránsito generado durante la construcción. La suma de ellos cuatro necesito realizar una corrección por el factor de distribución normal. Por eso la siguiente expresión se genera como por 10 a la 0.05 por mi factor de distribución normal, teniendo en cuenta que este factor de distribución normal va a estar en valor absoluto. De esta manera calculo yo mi número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Listo, seguimos con la confiabilidad. Resulta que la confiabilidad es el grado de seguridad a la que se espera que el pavimento pueda soportar el número de repeticiones de carga durante su periodo de diseño. Entonces, habíamos establecido inicialmente un ejemplo donde podría ser del 90%, que para este caso el factor de distribución normal va a ser de menos 1.282. Aquí hay una tabla guía, también establecida por la H de 1993, donde yo puedo definir los rangos que yo quiero utilizar de ese porcentaje de confiabilidad y asimismo yo poder saber ese factor de distribución normal. Entonces tengo autopistas, carreteras de primer orden, carreteras secundarias o caminos vecinales, que en este caso sería para vías terciarias. Ahora tenemos la desviación estándar. Esa desviación estándar se va a definir a partir del tipo de proyecto de infraestructura, teniendo en cuenta si es una construcción nueva o una sobrecapa y un pavimento rígido o flexible. Esta tabla de acá, lo que yo voy a realizar es ingresar a ella y definir qué tipo de proyecto de pavimento yo voy a tener. Si estoy hablando de un diseño nuevo, voy a hacer solo una construcción nueva. Y en este caso, como estamos en la unidad de competencia número 5, correspondiente al pavimento flexible, vamos a tener un rango de 0.40 a 0.50. El promedio de los dos va a ser 0.45. Entonces, mi desviación estándar para este caso, si estamos hablando de construcción nueva, va a ser de 0.45. Cada uno de esos datos anteriores que les he ido explicando, vamos a irlos anotando de manera muy ordenada para después utilizarlos en la ecuación del cálculo del número estructural. Ahora tenemos la serviciabilidad. Resulta que la serviciabilidad para el proceso de diseño se evalúa a partir de unos rangos de serviciabilidad inicial y una serviciabilidad final. La diferencia entre ellos dos me va a dar una pérdida de serviciabilidad. ¿Qué quiere decir esa pérdida de serviciabilidad? Pues inicialmente yo tengo una serviciabilidad muy buena, esa es una calificación cualitativa. ¿Y por qué esa serviciabilidad va a ser buena? Porque yo voy a diseñar una estructura de pavimento nueva. Al pasar el periodo como tal de proyección de ese diseño, es decir, cuando ya esa vía está construida, se espera que pues esa vía no vaya a estar en las mismas condiciones, tampoco en las peores condiciones, pero cuya serviciabilidad pues va a verse disminuida. Yo necesito tener en consideración esa pérdida de serviciabilidad. La ASTO de 1993 me establece que yo puedo tomar una serviciabilidad inicial en el rango de 4 a 4.2 y una serviciabilidad final que puede estar en el rango de 1.5 a 2.5. Entonces yo tengo que mi pérdida de serviciabilidad o mi diferencia del índice de servicio va a ser mi serviciabilidad inicial menos mi serviciabilidad final. Entonces, yo aquí tengo unos índices de serviciabilidad, unos rangos y unas calificaciones que es lo que yo les mencionaba. Inicialmente vamos a tener una serviciabilidad inicial, valga la redundancia, muy buena. En ese caso me establece que es de 4 a 4.2 y una serviciabilidad final que me va a corresponder del tipo de vía donde yo quiero generar ese diseño de la estructura de pavimento. Entonces, si yo tengo como tal una serviciabilidad inicial de 4.2 y una serviciabilidad final que me establece la H de 1993 de 1.5, mi pérdida de serviciabilidad va a ser de 2.7. Es decir, yo tengo mi pérdida de serviciabilidad que va a ser mi serviciabilidad inicial, que en esta tabla de recomendación me dice que para el asfalto puede ser de 4.2. Entonces, en este caso, como estamos por esa unidad de competencia, te va a ser 4.2 menos 1.5 de mi pérdida de serviciabilidad, de mi serviciabilidad final, perdón. Por lo tanto, mi pérdida de serviciabilidad
va a ser de 2.7. Este dato de acá yo lo necesito también anotar y dejarlo muy claro para mi cálculo de número estructural. Ahora continuamos con el módulo resiliente para la subrasante. En esto vamos a ahondar un poco y es empezar a revisar cómo se vienen presentando cada uno de esos suelos a nivel nacional. Para poder calcular esos módulos resilientes, yo necesito revisar el estudio de suelos donde yo quiero realizar mi estructura de pavimento. Recordemos de que actualmente nuestro país presenta diferentes variabilidades muy complejas en los diferentes tipos de suelo. ¿Por qué? Porque en muchas zonas de Colombia podemos encontrar fallas geológicas me, que me dificultan a mí como tal poder construir estructuras de pavimento y me toca, digamos, tener en consideración unas estructuras adicionales. También puedo tener variabilidades topográficas, climáticas, también puedo tener regiones muy montañosas que pueden ser húmedas, muy secas, climas tropicales, valles, sabanas, etcétera. Acá hay una investigación del Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito del año 2018, donde me da una descripción de unas tipologías de suelos y unos rangos de CBR. Resulta que para esos rangos de CBR yo necesito revisar, dependiendo de mi proyecto, cuál va a ser ese CBR, esa subrasante, porque esa subrasante se me va a comportar a mí como mi cimentación de mi estructura de pavimento. Por lo tanto, para cada uno de esos tramos donde yo quiero realizar mi estructura de pavimento, yo necesito realizar una investigación geotécnica detallada. Eso me va a permitir a mí conocer el comportamiento de la estructura, no solamente de la acción bajo las cargas del tránsito, sino también a esos diferentes cambios que pueden tener por variabilidad de clima. Entonces, a esto lo podemos dividir como tal en esta parte de la subrasante en dos estudios. Yo puedo tener inicialmente un estudio preliminar y un estudio definitivo. Entonces, dentro de ese estudio preliminar, su nombre lo dice, yo puedo tener como consideración esas condiciones iniciales que se me puede presentar durante todo mi tramo vial del cual yo voy a realizar mi proceso de excavación y mi proceso como tal de construcción. Dentro de ese proceso de excavación yo puedo encontrarme con suelos muy problemáticos. Entonces, bajo ese estudio preliminar, yo puedo identificar esas zonas donde a mí me toca realizar o donde yo necesite o como tal el suelo como tal requiera un tipo de mejoramiento. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas condiciones problemáticas que yo puedo encontrar dentro de esos procesos de excavación? Yo puedo encontrar un tipo de problemáticas como los suelos blandos y compresibles, puedo tener suelos expansivos, suelos sensitivos, suelos colapsables y en el peor de los casos también unos suelos orgánicos. Entonces, con estas características preliminares, yo puedo como tal generar un programa como tal de exploración y muestreo para cada uno de estos tramos. Durante todo mi tramo vial yo puedo tener suelos homogéneos o puedo tener también suelos heterogéneos. Entonces, ese programa de exploración o que ustedes dicen necesito tomar datos cada tantos metros o en tales abscisas, eso va a depender de la categoría de la vía o la importancia de la vía, como también la complejidad que ustedes tengan en la zona donde ustedes estén realizando ese proceso de construcción de esa estructura de pavimento. Entonces, iniciamos con ese estudio preliminar. Ese estudio preliminar lo que pretende es recolectar la mayor información necesaria para poder dividir ese proyecto en diferentes tramos de suelos, ¿sí? Hablándolo en diferentes tramos de suelos donde se presente heterogeneidad en cada uno de estos suelos. Si yo presento unos tramos o unas abscisas en longitudes amplias de un mismo tipo de suelo, pues yo ya puedo ir tomando una serie de decisiones y revisar si bajo ese estudio preliminar es pertinente como tal generar algún tipo de mejoramiento
o si definitivamente yo puedo soportar mi estructura de pavimento sobre ese nivel de suelo natural, obedeciendo también a la aplicación de un geotextil para separación de material granular. Entonces, dentro de ese estudio preliminar, yo necesito revisar y tener en consideración un número de sondeos también y de calicatas también, bien sea calicatas o a piques, como lo conozcan, en esos tramos como tal homogéneos. Aquí yo tengo también otros tipos de suelos principales, esa continuidad de la tabla anterior, y unos rangos estimados de CBR. Recordemos de que estos son rangos estimados, pero no quiere decir de que ustedes bajo esas tablas y si están en un proyecto pueden utilizar estos rangos. Aquí les da a ustedes como una premisa de lo que ustedes pueden encontrar. Entonces, dentro de estos tramos como tal, si están hablando de suelos naturales homogéneos, podemos empezar a revisar o a tomar decisiones importantes. ¿Cuáles pueden ser esas decisiones importantes? Pues revisar si ese suelo como tal natural me cumple con un rango de CBR adecuado para mi sistema de fundación de esa estructura de pavimento. O si ese suelo natural requiere algún tipo de mejoramiento o alguna técnica de estabilización. Si toca reemplazar ese tipo de suelo por adición o sustitución de material. O digamos que en este caso podemos estar hablando como materiales de refuerzo, tales como geotextiles, geomallas, geoceldas y demás. Entonces, dentro de esa exploración preliminar, pues se deben realizar con sondeos y pueden ser también muestreos alterados, utilizando siempre las normativas de ensayo de materiales del año 2013, es decir, la normativa INVIAS. ¿Cuáles puedo tener en consideración? La INVE 101, la INVE 102 o la INVE 112 del año 2013. Entonces, a partir de ello, yo también necesito revisar cada cuánto necesito realizar ese espaciamiento longitudinal y cuál va a ser mi profundidad de exploración. Esa profundidad de exploración, recuerden que se debe tomar a partir de mi cota de subrasante. Desde ahí va a empezar como tal mi exploración de suelos. Dentro de esa exploración preliminar, pues inicialmente como lo estábamos hablando, puedo detallar cuál va a ser el perfil como tal que va a tener ese tipo de suelo, esa estratigrafía, determinar esa consistencia de cada uno de esos estratos, bien sea por estratos de suelos finos, capacidad de suelo de suelos gruesos, medir, digamos, índices que permitan detectar problemas en cambios volumétricos de los suelos, también revisar si existe nivel o no freático dentro de este tipo de suelos, porque si existen niveles freáticos, pues yo ya puedo empezar a revisar otros ensayos adicionales para este tipo de suelos. Entonces, hablándolo de la manera preliminar, yo necesito también revisar esas propiedades y fuentes de esos materiales que yo voy a tener en cuenta para ese diseño de estructura de pavimentos. Dependiendo del nivel de tránsito, ¿sí? Si es NT1, NT2 o NT3, yo puedo tener en consideración un espaciamiento de toma de muestras. Y en cada espaciamiento donde yo voy a tomar mi toma de muestras, voy a hacer también una exploración de esas calicatas o esos sondeos o esos apiques para esa caracterización del tipo de suelo. Hay unas consideraciones o hay unas recomendaciones como tal, pero no son obligatorias, de las cuales ustedes se pueden guiar. Por ejemplo, si tienen niveles de tránsito NT2, es decir, entre los 500.000 a 5 millones de ejes equivalentes de 80 kilonewton o 8.2 toneladas, el espaciamiento como tal entre una toma y la otra la pueden tomar cada 250 metros. Cada 250 metros yo puedo, a partir de esos puntos, tomar como referencia mi cota de subrasante y profundizar mínimo 1.5 metros para realizar esa exploración de subrasante. Y con esa exploración de subrasante, pues yo ya puedo empezar a revisar cuál va a ser el comportamiento o esa estratigrafía que puedo tener en mi estructura como tal de su rasante para el diseño de la estructura de pavimento. Entonces, esos sitios, cuando ustedes van a ir revisando cada uno de esos espaciamientos, esos sitios ustedes pueden revisar cuáles van a ser esos comportamientos mecánicos, esa estabilidad volumétrica, asentamientos que puedan tener,
drenajes en sitios y suelos saturados también que puedan tener. Entonces, a partir de ese estudio preliminar, ustedes pueden darse ya la mayor parte de idea cómo va a ser y cómo se va a comportar también ese suelo, si ese suelo es problemático, si ese suelo como tal no es problemático. Adicional a ello, dentro de esas perforaciones, pueden encontrar ustedes materiales con alto contenido de materia orgánico, suelos muy compresibles, suelos blandos de baja capacidad mecánica. Entonces, con todo eso, ustedes pueden también tomar decisiones adicionales para proveer una subrasante como tal adecuada. Entonces, tenemos que esos ensayos de campo, digamos que en las zonas donde ustedes van a tomar esos datos para poder estimar esos rangos de CBR o calcular esos rangos de CBR, ustedes pueden tener diferentes condiciones. La primera es que pues ustedes pueden tomar a partir de esas zonas de cota de subrasante cuando son relativamente superficiales, pueden tomar ensayos de penetrómetro dinámico de cono, el famoso PDC, de acuerdo con la INVE 172. Ese ensayo de PDC se puede realizar a partir de esa cota de subrasante hasta mínimo 60 centímetros de profundidad. Entonces, con ese ensayo del PDC, yo también puedo revisar cuáles pueden ser ese rango de SBR o ese porcentaje de SBR para mi estructura de pavimento. ¿Cuáles van a ser como tal esos ensayos también de laboratorio que yo debo tener en consideración? Los obligatorios para una caracterización de material. ¿Cuáles serían? Granulometría, INVE 123, límite líquido y límite plástico, INVE 125 e INVE 126. Además, también debe determinar la humedad natural, que es la INVE 122. Y adicional, pues también medir y detectar pues de manera confiable ese material o esos suelos como tal que pueden tener potencial de cambio volumétrico. Entonces, pueden revisar también la INVE 132. Entonces, de esa manera, podemos revisar esos estudios como tal eh, preliminares. Adicional, como les mencionaba, podemos tener esos estudios definitivos. Esos estudios definitivos ya se van a tener en consideración lo que ustedes realizaron preliminarmente y ahora las características geométricas de la vía, cortes, terraplenes y demás propiedades que ustedes pueden tener dentro de esos rangos o dentro de esos tramos como tal homogéneos que ustedes establecieron en su estudio preliminar. Con esto, estos estudios definitivos, ahora ustedes pueden tomar como tal muestras de suelos inalterados o también pueden tomar muestras de suelos alteradas para empezar a remoldearlas en el laboratorio y llevarlas a esas densidades, a esas humedades y esas densidades cercanas a esas óptimas que yo puedo tener para ese tipo de subrasante. Entonces, una vez se tenga como tal esa caracterización completa para todos esos resultados, después de haber realizado la caracterización física y mecánica, ya ahí sí puedo determinar cómo va a ser cada uno de esos mejoramientos en el dado caso tal de que me haya dado para hacerle un tipo de mejoramiento y bajo qué tramos de vía yo puedo considerar realizar como tal una sola técnica de estabilización o un solo tipo de mejoramiento de ese estudio de suelos. Acá podemos ver esos diferentes ensayos de los que yo les estaba mencionando a cada uno de ustedes. Dentro de esos suelos, como tal de suelos de subrasante, recordemos de que esas subrasantes yo también puedo, en el caso en el que toque realizar algún mejoramiento, yo tengo diferentes técnicas y tipos de mejoramiento que yo le puedo tener a mi subrasante. Recordemos de que esa subrasante yo también la puedo soportar sobre un terraplén. Entonces yo tengo como tal mi estructura de terraplén que se va a componer de unos espaldones que están al lado y lado del terraplén. Yo voy a tener como tal una corona, un núcleo, que eso va a ser el terreno natural, y un cimiento también, un cimiento. Entonces, ¿cuáles van a ser ese tipo de suelo que yo puedo tener
en este tipo de terraplenes. Para los espaldones y para la corona, yo puedo tener únicamente suelos seleccionados y adecuados. ¿Listo? Entonces los seleccionados y los adecuados. Para el núcleo y el cimiento, yo puedo tener tres tipos de suelos: los seleccionados, los adecuados y los tolerables. Entonces, si mi estructura de pavimento va a estar reposada sobre mi corona como tal del terraplén, ese material yo necesito revisar cuáles van a ser esos módulos de resilientes o CBR, esos suelos de ese material que va a ser seleccionado para esa corona. Entonces, dentro de ese material yo necesito revisar cuál va a ser el comportamiento que va a tener ese material seleccionado. Resulta que para cada uno de esos rangos seleccionados, yo necesito tomar una serie de ensayos. Dentro de esos rangos de ensayos, los resultados que yo voy a tener en consideración va a ser cuál va a ser ese módulo resiliente que va a tener ese material. ¿Listo? Si en el dado caso tal de que su subrasante vaya a estar soportada sobre un terreno natural, es decir, van a ser un cajeo de vía como tal, y aquí va a estar conformada su estructura de pavimento. De esa manera acá, como yo estoy hablando del terreno natural, ese terreno natural yo necesito revisar cómo es el desempeño de esa subrasante. ¿Cómo va a considerar yo de que si ese comportamiento de subrasante bajo, o sea, mi estructura de pavimento se va a comportar bien sobre una subrasante conformada por el suelo natural? Necesito revisar el ensayo del CBR. Es decir, voy a estar hablando de la INVE 148. Adicional, yo necesito efectuar un muestreo inalterado para esas pruebas de módulo resiliente, que es la INVE 156. Dentro de este parámetro, cuando yo ya tengo los resultados, ese porcentaje de CBR, si yo hice CBR, ese valor tiene que ser cercano o mayor a 3. Cuando yo estoy hablando de estructuras con desempeños buenos para esas cimentaciones de pavimentos, estoy hablando de CBRs que son iguales o superiores al 3%. Cuando son inferiores al 3%, estoy hablando de desempeños bajos, por ende me toca hacer un tipo de mejoramiento o una técnica de estabilización. Si yo lo hice por el lado del módulo resiliente, ese módulo resiliente debe ser medianamente igual o superior a 35 megapascales. Entonces, ese módulo resiliente tiene que ser igual, mayor o igual a 35 megapascales para yo poder decir, soporto mi estructura de pavimento sobre una subrasante conformada por suelo natural. O en el otro caso, que es cuando yo tengo el CBR mayor o igual al 3%. Bajo esa consideración, yo necesito revisar si mi estructura de pavimento va a ir bajo esta condición. Si hay bajo la condición como tal de un material de tipo terraplén, pues yo ya necesito revisar esa caracterización de ese suelo seleccionado o adecuado donde yo voy a soportar mi estructura de pavimento. Recordemos de que esa corona se me va a comportar como mi subrasante nueva para esa estructura de pavimento. Este sería un primer caso como tal, ese sería un segundo caso, y en el dado caso tal de que podemos tener un tercer caso donde mi nivel de subrasante también va a ir soportada sobre un suelo natural, pero resulta que ese suelo natural es el caso contrario a lo que tenemos acá. Es decir, un módulo resiliente menor al 35%, a 35 megapascales, perdón, y un CBR
menor al 3%. En ese caso, pues yo voy a tener un tipo de mejoramiento. Ese tipo de mejoramiento yo lo puedo hacer mediante compactación o adición de cal y cemento. Entonces, donde yo encuentre suelos con potencial de cambio volumétrico alto, suelos muy plásticos, húmedos, dentro de mis tramos homogéneos, es decir, cuando yo hice mi estudio preliminar, yo necesito como tal tomar muestra representativa de ese suelo que me va a permitir a mí revisar cuál va a ser la alternativa más viable, es decir, utilizo cal, utilizo cemento o utilizo eh, compactación como tal de ese tipo de material. Para estas vías, cuando estamos hablando de categoría NT2, es decir, de 500.000 a 5 millones de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, se deben realizar ensayos de CBR de laboratorio a ese suelo que va a estar tratado. Es decir, yo puedo tener tratamiento con cal o tratamiento con cemento. Esto lo podemos revisar en el artículo 223, capítulo 2 de las especificaciones generales de construcción de carreteras. Entonces, dependiendo de esto, yo necesito revisar esas condiciones de CBR de laboratorio de ese material tratado, revisar las densidades y humedades que se van a revisar o que vamos a tener como tal en obra. Y para categorías de tránsito NT3, yo necesito realizar un ensayo de módulo resiliente. Teniendo en cuenta, esto va a ser muy de la mano dependiendo del nivel de tránsito que yo tengo. Entonces, podemos tener mejoramiento como tal con adición de cemento bajo el artículo 235 y con el de cal bajo el artículo 236. Nuevamente de las especificaciones generales de construcción de carreteras del año 2022. Recordemos de que esas especificaciones mediante la resolución 4561 del 29 de noviembre del año 2022. Eso yo necesito tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué voy a tener en cuenta? Mis niveles de tránsito, si es NT1, NT2 y NT3. Para NT1 no hay mayor restricción, pero cuando yo estoy hablando de NT2 y NT3, ya ahí sí necesito entrar en consideración. Entonces tenemos tres casos. Un caso donde mi subrasante va a estar soportada o va a estar conformada sobre un suelo natural. Y ese suelo natural posee esas características, es decir, un módulo resiliente mayor o igual a 35 megapascales y un CBR mayor o igual al 3%. Aquí yo ya puedo soportar como tal mi estructura de pavimento, entonces procedo a realizar una protección de esa subrasante y proceder ya como tal a la construcción. Tengo el segundo caso que es cuando yo ya lo soporto mediante un terraplén. Entonces, mediante ese terraplén necesito revisar cuál va a ser la conformación de ese terraplén y el suelo seleccionado que yo voy a utilizar para esa corona porque es ahora mi nueva subrasante donde yo voy a soportar mi estructura como tal de pavimento. Tengo el tercer caso, que en este caso tengo mi subrasante conformada también por suelo natural, es decir, va a estar acá soportada sobre este suelo natural. Y yo voy a tener dos tipos de mejoramiento mediante la compactación, adición de cal y cemento. ¿Qué me va a establecer cada una de ellas? Pues mi nivel de tránsito, es decir, si yo tengo un NT2, yo necesito realizar ensayos de CBR laboratorio de ese material tratado, es decir, tomo una muestra representativa, le hago un mejoramiento con cal, tomo otra muestra representativa, lo hago con cemento y reviso el CBR laboratorio, cuáles van a ser esas condiciones de densidad de humedad óptimas para ese tipo de comportamiento, es decir, cuál de las dos me va a generar un mayor aumento en esa capacidad de soporte y un mayor módulo resiliente. Cuando estoy hablando de categorías NT3 de tránsito, yo necesito realizar un ensayo de módulo resiliente nuevamente para revisar cada una de estas consideraciones. Para decidir cuál de las dos soluciones realizar o cuál diseño de estabilización yo voy a utilizar,
pues necesito tener en consideración el artículo 235 y 236 de las especificaciones generales de construcción de carreteras del año 2022. Listo, entonces aquí tenemos unos tipos de categorías S1, S2, S3 y S4 de sus rasantes. Entonces, los que les mencionaba para categoría S1, los CBR son inferiores al 3% y el comportamiento de su rasante es malo. Para categoría S2 tenemos subrasantes entre los 3 al 5%, estamos hablando de unas subrasantes regulares. Para S3 tenemos entre el 5 al 10% que son buenas y para S4 mayores al 10% que son muy buenas. Entonces, en esas consideraciones, cuando habíamos visto anteriormente, que pudimos revisarlo acá, aquí yo tengo esa tercera consideración cuando mi CBR es inferior al 3% y mi módulo resiliente es inferior al 35%. Resulta que yo también puedo tener no solamente esa consideración, sino que tengamos en cuenta ahora otra consideración. Es decir, vamos a tener una cuarta consideración. Esta cuarta consideración es cuando presentamos mejoramientos de suelos muchísimo más complejos. Es decir, cuando ese espesor de suelo natural es completamente inadecuado y finalmente no se puede colocar un suelo importado directamente sobre él. Es decir, no puede generar una adición de material en él. No puede generar una adición ni de afirmado ni de recebo. Entonces, en esa investigación preliminar o ese estudio preliminar, ustedes detectaron inicialmente unos suelos de subrasante eh, dependiendo de la caracterización que les haya dado. Si en la caracterización la consistencia fue muy blanda y tienen espesores muy considerables bajo esa consistencia, es importante tenerlos en consideración para definir tanto en extensión y profundidad cómo va a ser esa exploración adicional que les va a permitir a ustedes ahondar un poco más en esa realidad del problema. Eso les va a conllevar a ustedes a facilitar un poco más la proyección de esa solución. Entonces, ustedes pueden utilizar este tipo de mejoramientos para esos casos muy puntuales. Ustedes pueden tener unos tipos de separación de suelos de subrasantes y capas granulares con geotextil, artículo 231 y artículo 232 que refiere hacia esa estabilización como tal con geotextil. Adicional, ustedes también pueden contemplar la utilización de la piedra rajón. Recordemos de que esa piedra rajón puede ser arrojada sobre ese suelo blando. Entonces, en esta puedo utilizar la roca rajón. Puedo tener en consideración ahora el artículo 231 y también el 232, que va a concernir a la separación de esos suelos de sus rasantes y capas granulares con geotextil. Es importante que eso se realice. Además, también ustedes pueden considerar también la estabilización con sal, con cal o con cemento. Ya esto va a depender del tipo ya de suelo que ustedes tengan. Si tienen suelos extremadamente malos, ya se pueden ir con construcciones de plataformas, es decir, losas de concreto, láminas de acero galvanizadas, pilotaje, mejoramiento mecánico, entre otras. Eso ya va muy de la mano cuando son ese tipo de suelos demasiadamente complejos. Seguido a eso, yo tengo unas correlaciones que me van a permitir a mí poder calcular unos módulos resilientes. Resulta que estas correlaciones se han ido actualizando, hay muchísimas correlaciones, esas no son las únicas, pero esas son las sugeridas por la AASHTO en el año 2015, un poco más actualizadas. Las iniciales eran que el módulo resiliente dependiendo de mi porcentaje SBR, porque eso también va a depender de mi rango SBR. En este caso, si estamos revisando la sugerida por la Einstein en el año 2015, tenemos que para calcular ese módulo resiliente para CBRs entre el 2 y el 12% va a ser 17.6 por mi valor del CBR elevado a la 0.64.
Anteriormente teníamos la otra correlación que es 1500 por el valor del CBR. Ese resultado me estaba dando ya como tal en PSI. Esta correlación, el resultado después de operarlo, me va a dar en megapascales. Ese valor de megapascales necesito convertirlo a unidades de PSI. Tengo la siguiente correlación que es para CBRs entre el 12 y 80%. También sugería por esto en el año 2015 y me dice que es 22.1 por el valor del CBR elevado a la 0.55. Nuevamente ese valor me va a dar expresado en megapascales y esto yo también lo debo convertir a unidades de PSI. Entonces, con que yo haga el ensayo de CBR, yo puedo calcular ese módulo resiliente y puedo darme la idea de cómo va a ser ese módulo resiliente de esa subrasante. Esto no va a reemplazar como tal al ensayo del módulo resiliente. ¿Listo? Esto es apenas pues un indicio nomás a lo que yo puedo tener dentro de ese tipo de subrasante y con eso yo también puedo revisar esos módulos resilientes si fue superior a 35 megapascales o no. Y con eso ya ahí sí yo puedo realizar eh, ese tipo de mejoramiento o esa técnica de estabilización dependiendo del caso. Tenemos otra que es desarrollada en Sudáfrica, esta no es tan común para utilizar porque en la ingeniería colombiana se apoya mucho mediante los desarrollos que ha tenido la ASHTO en esta parte de diseño de pavimentos flexibles. Sin embargo, pues también existen diferentes correlaciones, ya eso depende de la aplicabilidad del país donde se quiera revisar. Esta desarrollada en Sudáfrica me dice que es para CBRs entre el 7.2% y el 20%. Y me dice que es 3000 por el valor del CBR elevado a la 0.65. Ese valor va a estar en libras por pulgada cuadrada, es decir, en PSI. Lo más recomendado es que ustedes utilicen las sugeridas por la ASHTO. Tenemos como sexta temática el módulo resiliente MR1 y coeficiente estructural para el asfalto. Resulta que para poder calcular estos módulos resilientes y coeficientes estructurales yo necesito de dos parámetros. El primero va a ser la frecuencia. Esa frecuencia, o para poder calcular esa frecuencia, voy a tener en consideración esa velocidad de operación de la vía. ¿Quién me va a dar esa velocidad de operación de la vía? El diseño geométrico. Entonces el diseño geométrico me va a dar esa velocidad de operación de la vía, calculo mi frecuencia que va a ser la velocidad sobre 2 por pi y ese valor de frecuencia lo voy a tener anotado junto con este cálculo de la temperatura de la capa asfáltica. Va a estar expresado bajo la siguiente ecuación y en esta ecuación yo tengo dos variables desconocidas. En este caso, T sub A, que va a ser la temperatura media del aire. Esa temperatura media del aire va a ser la temperatura media del lugar donde ustedes van a diseñar esa estructura de pavimento. Y este H sub S va a ser el espesor de la capa asfáltica, que va a ser un valor eh, ya dado por 25.4 milímetros. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a diseñar una estructura de pavimento flexible en la ciudad de El Espinal, supongamos de que la temperatura media del aire en El Espinal va a ser 30 grados centígrados. Entonces, ¿cómo va a ser la temperatura de esa mezcla asfáltica, de esa capa asfáltica ya diseñada? Va a ser menos 0.0093 por 30 elevado al cuadrado más 1.569 por 30 menos 1.578 por menos 0.084 por el logaritmo natural de 25.4 más 1.55. Con este valor de la temperatura y mi frecuencia anteriormente calculada, yo ingreso a el siguiente nomograma. Este siguiente nomograma me dice ingrese con la temperatura y revise cuál de estas cinco gráficas le corresponde a su frecuencia. Entonces tengo de 0.1 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 5 Hz o 10 Hz. Ingreso yo con mi temperatura que acabo de calcular en el eje X, subo con una vertical y a donde me intercepte con cualquiera de estas gráficas dependiendo de mi frecuencia. En este caso, si tengo frecuencia de 5 Hz, sería esta gráfica segunda que yo tengo acá. Y supongamos que mi temperatura fue de 28, entonces yo ingreso aproximadamente con este valor de 28, me intercepto con la gráfica de 5 Hz
y trazo una horizontal. En esa horizontal yo reviso mi módulo resiliente. Ese módulo resiliente va a estar dado en megapascales. Necesito convertirlos a PSI. Ahora yo tengo como tal este siguiente nomograma para poder calcular el coeficiente A sub 1. Hay diferentes literaturas que ya me establece el tipo de mezcla asfáltica dependiendo de mi clima que yo puedo tener y me da unos valores de coeficientes estructurales. Una cosa es coeficiente estructural y otra es número estructural. En el momento estamos calculando coeficiente estructural A sub 1 que corresponde a el asfalto. Entonces recordemos lo que les decía inicialmente, todo lo que tenga subíndice 1, vamos a estar hablando del material de tipo asfalto. Ingreso yo con ese módulo en PSI que acabé de revisar en el nomograma anterior, subo con la vertical y donde me intercepte como tal con la curva del coeficiente, trazo una horizontal para interceptar con el eje Y y aquí puedo revisar como tal ese coeficiente estructural. Puedo realizarlo de esta manera o puedo realizarlo bajo la siguiente ecuación, que va a ser que mi coeficiente estructural A sub 1, que va a corresponder al asfalto, va a ser igual a 0.184 por el logaritmo natural de mi módulo resiliente. Este módulo resiliente va a estar dado en PSI menos 1.9547. Vamos a revisar ahora el módulo resiliente, MR sub 2 y coeficiente estructural para la base granular. Que lo ideal de las bases granulares que ustedes van a definir y van a revisar a partir de su nivel de tránsito que ya calcularon, qué tipo de clase de base granular van a utilizar. Si va a ser clase A, clase B, clase C y bajo qué franja granulométrica ustedes van a utilizar este tipo de material granular. Yo tengo ese nomograma del lado izquierdo que me dice que yo puedo ingresar con mi valor de CBR. En el caso práctico de ustedes, eh, pueden revisar esos valores mínimos que me establece las especificaciones generales de construcción de carreteras, artículo 330, dependiendo de mi nivel de tránsito y mi clase de base granular que yo voy a utilizar como tal en mi proyecto. Entonces, ingresamos con mi valor de CBR sobre esta parte de acá, sobre esta vertical, reviso cuál va a ser mi porcentaje de CBR y en ese punto trazo como tal una horizontal. En esa horizontal yo puedo revisar dos valores. Aquí puedo revisar el valor del triaxial que se puede revisar de ese tipo de material. Puedo revisar mi coeficiente estructural A sub 2 correspondiente a la base granular y puedo revisar ese módulo resiliente de esa base granular. Entonces, en este punto ingresamos con el valor del CBR, que esto va a estar dado en porcentaje, y en ese punto trazo la horizontal y yo puedo calcular ese coeficiente bajo el nomograma o bajo la siguiente expresión. Entonces, como ya tracé mi horizontal, aquí reviso mi módulo resiliente. Ese módulo resiliente va a estar unidades de 1000 por PSI. Es decir, si me da aproximadamente aquí en el 30 o si me da 30, sería 30 por 1000, 30.000 PSI. Esos 30.000 PSI yo los ingreso a esta expresión de acá. Entonces, mi coeficiente estructural para la base granular va a ser 0.249 por el logaritmo en base 10 de los 30.000 menos 0.977. Como les comentaba, ustedes pueden tomar el CBR mínimo establecido en las especificaciones generales de construcción de carreteras del año 2022 según el nivel del tránsito del proyecto. Entonces tenemos clase A, clase B o clase C y adicional tenemos por franja granulométrica. ¿Qué sería lo ideal? Pues que ustedes como están o si están en proyectos viales como tal de construcción real, ustedes van a tener diferentes cantidades o diferentes variabilidades de canteras cercanas a su proyecto. Ustedes van a tener también en consideración y van a tener en cuenta cada uno de esos ensayos de laboratorio y van a revisar si bajo el nivel de tránsito esas canteras les están cumpliendo para los requerimientos como tal que ustedes van a tener en cada uno de sus proyectos. De esta manera se revisa y se calcula el coeficiente estructural A sub 2 y el módulo resiliente para esa base granular. Cada uno de esos datos que ya se han calculado anteriormente, consérvelos de manera muy organizada
para el cálculo de los números estructurales y de los espesores de la capa de la estructura de pavimento. Ahora, yo tengo un módulo resiliente MR sub 3 y coeficiente estructural para la subbase granular. Nuevamente hablando del subíndice 3, todo aquello que estemos hablando de la subbase granular. Del mismo modo, se ingresan con el nomograma. Ese nomograma cambia con respecto al de la base granular. Recordemos de que esa base granular que habíamos visto anteriormente es mucho más resistente, tiene mucha más capacidad de soporte. Las subbases granulares poseen poco inferior, o los porcentajes de capacidad de soporte son inferiores a las bases granulares. Del mismo modo, ingresan con el valor del CBR por esta vertical, definen cuál va a ser su porcentaje de CBR que van a utilizar de esa subbase granular y chequean el módulo resiliente. En ese módulo resiliente es el que van a ingresar nuevamente acá en esta ecuación, y la ecuación va a ser que el coeficiente estructural para la subbase granular va a ser igual a 0.227 por el logaritmo en base 10 de ese valor del módulo resiliente menos 0.839. Del mismo modo pueden tomar ese valor de CBR mínimo que les establece las especificaciones generales de construcción de carreteras del año 2022 según el nivel de tránsito del proyecto que ustedes tengan. Entonces, un nuevo parámetro para tenerlo en consideración más adelante. Temática número 9, tenemos drenaje en pavimentos. El drenaje de pavimento es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque va a depender también del sitio donde ustedes van a desarrollar su diseño de la estructura de pavimento. Ese drenaje de pavimentos quiere decir el tiempo que tarda el agua en ser evacuada. Eso se debe tener en cuenta como número de días por lluvia en el año y después se calcula el porcentaje correspondiente con respecto al año. ¿Qué quiere decir esto? El drenaje en pavimento se determina o se denota con la letra M. Si esto va a ser un coeficiente. Entonces yo acá en la parte del numerador voy a tener el número de días que me va a llover o que me llueve como tal en el año de esa área del proyecto, donde yo quiero ubicar el proyecto, sobre los 365 días del año por 100. De esa manera yo calculo mi coeficiente de drenaje en pavimentos. Entonces, por ejemplo, si en el Espinal llueve 40 días, ¿sí? En todo el año, o sea, es decir, los 40 entre los 365 días del año por 100, ese coeficiente de drenaje de pavimento va a ser igual, coeficiente de drenaje de pavimentos va a ser igual a 10,96% aproximadamente. Este coeficiente de drenaje en pavimento denotado con la letra M voy a tenerlo en consideración y voy a utilizarlo cuando esté calculando los espesores de mi capa de estructura de pavimento. Es decir, ese coeficiente yo voy a tenerlo en consideración únicamente cuando estoy hablando de bases y subbases granulares. Ese coeficiente yo lo voy a tener en cuenta y va a ser exactamente igual. El que yo acabo de calcular es el mismo que yo voy a emplear cuando esté calculando espesores de bases y subbases granulares. Entonces aquí tenemos como nota, se tiene en cuenta para los coeficientes estructurales de la base y subbase granular. Entonces yo aquí tengo una calidad del drenaje excelente, bueno, regular, pobre y muy malo. Y a partir de esa calidad yo tengo el tiempo que tarda el agua en ser evacuada en esa zona donde yo quiero realizar mi estructura de pavimento. Ese número de días, van a preguntarse ustedes dónde consigo ese número de días. Ese número de días se lo puede dar el IDEAM, se lo puede dar una página oficial, bien sea una alcaldía, una gobernación, una secretaría del riesgo, una secretaría de ambiente, donde encuentran ustedes como tal esa información del número de días que llueve en la zona donde ustedes van a realizar ese proyecto. A partir de esa calificación de la calidad del drenaje, ustedes van a ingresar a la siguiente tabla. Esta siguiente tabla me va a decir cuál va a ser el coeficiente como tal que yo voy a tener en consideración.
Entonces voy a tener características del drenaje: excelente, bueno, regular, pobre y muy malo, dependiendo del tiempo que tarda el agua en ser evacuada. Y tengo cuatro columnas. Entonces tengo cuantos menos del 1%, entre el 1 al 5%, entre el 5 al 25% y más del 25%. Supongamos que en el espinal la calidad del drenaje es muy regular. Entonces, ingresamos como tal con mi valor regular y reviso cuánto me dio como tal esa relación del drenaje. Me dio 10,96, es decir, me ubico en esta tercera columna y me dice que va entre 1 a 0,8. Tomo como tal el promedio de ellos dos, es decir, 1 más 0,8 sería 1,8 dividido entre 2, 0,9. Por lo tanto, finalmente, ese coeficiente m sub 2, que va a ser el mismo que voy a utilizar para mi subbase granular, es decir, m sub 3, va a ser 0,9. Ese valor, ese coeficiente es el que yo voy a tener en consideración más adelante. De esa manera se revisa también el coeficiente de drenaje en pavimentos. Ahora, tenemos número estructural. ¿Qué quiere decir este número estructural? Resulta que ese número estructural me va a permitir, como lo mencionamos inicialmente en clase, va a ser como tal el parámetro que me va a permitir determinar el espesor de las diferentes capas de materiales que conforman como tal la estructura del pavimento. Entonces, dentro de esta ecuación que tenemos acá, yo necesito calcular esta variable que yo tengo acá. Todas estas variables son conocidas menos estos números estructurales, es decir, este valor de Sn. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito realizar? Primeramente, necesito despejar esta parte de acá, lo que está antes del igual. Resulta que lo que está antes del igual, tengo un W sub 18, que es W sub 18 es el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas. Tengo mi factor de distribución normal, tengo mi desviación estándar, tengo estas constantes, tengo esta variable que es la que yo necesito empezar a revisar para cada uno de los materiales granulares. Es decir, yo tengo para cálculo de mi número estructural de mezcla asfáltica, cálculo de mi número estructural para base granular, cálculo del número estructural para mi subbase granular y finalmente ya para las subrasantes no se tiene en cuenta ese cálculo. Entonces, tengo acá ahora otro coeficiente. Tengo acá un delta del PSI, que este delta de PSI lo que vimos inicialmente, que es mi pérdida de serviciabilidad o diferencia del índice de servicio, que es lo que teníamos de serviciabilidad inicial menos mi serviciabilidad final. Tengo el resto de constantes. Aquí aparece nuevamente la variable que yo necesito empezar a iterar para poderla despejar y poderla calcular. Y tengo un módulo resiliente. Atentos acá. Cuando yo quiero calcular número estructural sub 1, en este caso recordemos que el sub 1 es para el asfalto, yo voy a tener que considerar mi módulo resiliente de mi capa inmediatamente anterior, es decir, mi MR2. En pocas palabras, mi módulo resiliente de mi base granular. Cuando yo quiero calcular mi número estructural de mi base granular, voy a tener en cuenta mi módulo resiliente en mi capa inmediatamente inferior a ella, es decir, mi módulo resiliente sub 3, en pocas palabras, mi módulo resiliente de mi subbase granular. Y cuando yo quiero calcular mi número estructural de mi subbase granular, voy a tener en cuenta mi módulo resiliente de subrasante. De esa manera funciona esta ecuación. Entonces, yo necesito despejar esa incógnita que yo tengo acá. Despejar la mano es un poco complejo, existen diferentes enlaces por medio de internet para poderlo despejar y aquí vamos a aprenderlo a hacer mediante la función solver en Excel. Resulta que solver en Excel me dice a mí que yo puedo establecer un objetivo, es decir,
aquí como yo tengo una igualdad, lo que esté antes del igual tiene que ser igual a lo que esté después del igual para que funcione esa operación. En Excel me va a decir, necesito lo que esté antes del igual únicamente el valor total de su número de ejes equivalentes. Es decir, yo aquí necesito tener únicamente el W sub 18. Pero antes del W sub 18 aquí yo tengo amarrado que es con un logaritmo en base 10. ¿Cómo elimino yo como tal ese logaritmo en base 10? Pues yo puedo utilizar como tal la operación inversa a ese logaritmo. Es decir, yo voy a tener como tal eh, la base del logaritmo, que en este caso es 10, voy a tomarlo como base y genero la exponenciación de ese logaritmo. A lo que yo hice antes del igual, lo procedo a hacer también que está después del igual, es decir, va a ser 10 elevado a toda la expresión que yo tengo de aquí en adelante, desde mi factor de distribución normal hasta esta constante de acá, el menos 8.07. Entonces, ¿cómo me quedó finalmente esta expresión? Va a ser que mi número de equivalentes, que ya está despejado, ya le eliminé el logaritmo, va a ser igual a 10 elevado a toda la expresión que yo tengo acá. Eso es lo que me va a permitir poder iterar mediante la función solver, que ella, como tal, mi función objetivo sea esta variable de número estructural y yo pueda igualar esa ecuación. Entonces, vamos a continuar y ahorita les explico la memoria de cálculo para poder revisar este cálculo de número estructural. Entonces, recordemos, para número estructural Sn sub 1, es decir, para mi capa asfáltica, va a tener en cuenta mi módulo resiliente 2. Esta variable yo necesito tenerla en cuenta. Cada vez que yo quiera calcular y quiera iterar para encontrar esa variable, ese número estructural. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, Sn sub 1 corresponde al número de la capa estructural del asfalto, Sn sub 2 el número de la capa estructural de la base granular, Sn sub 3 número de la capa estructural de la subbase granular. Este valor de módulo resiliente, recuerden, debe de estar en unidades de PSI, es decir, libras por pulgada cuadrada. Aquí es lo que yo les mencionaba, que mediante este enlace se puede tomar o se puede calcular ese número estructural. Hay diferentes métodos para poder calcular ese número estructural porque el despeje de esa variable es algo compleja si lo realizan a mano y muchas veces la calculadora a veces no lo puede resolver. Entonces tenemos acá la desviación estándar, que es lo que yo ya establecía dependiendo de si mi estructura es nueva o es una sobrecapa y si es en pavimento flexible o es rígido. En este caso, como yo estoy hablando de pavimento flexible bajo una construcción nueva, yo voy a tener como rango del 0.45 al 0.5 el promedio de los dos, el del 0.4 al 0.5, el promedio de los dos me va a dar 0.45, que es lo que revisamos anteriormente. La confiabilidad, ya dependiendo de la importancia de la vía, y cuando yo aquí despliego esta lista, selecciono la confiabilidad, el porcentaje de confiabilidad y automáticamente me va a dar el valor del factor de distribución normal. Tengo el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, mi pérdida de serviciabilidad, mi módulo resiliente en libras por pulgada cuadrada y procedo a calcular como tal ese número estructural. Esta es una manera muy interactiva, mediante este enlace ustedes pueden encontrarlo y únicamente lo que tienen que empezar a variar va a ser el módulo resiliente. Lo que les mencionaba, si quieren calcular números estructurales para su capa asfáltica, van a tener en consideración módulos resilientes de la base granular. Si van a tener en cuenta números estructurales para la base granular, van a tener en cuenta módulos resilientes de la subbase granular y números estructurales para la subbase granular van a cambiar este valor por el módulo resiliente de la subrasante. Y ahí proceden a calcular tres números estructurales. Finalmente, vamos a calcular esos espesores de la estructura de pavimento.
Entonces, iniciamos con el espesor de la capa asfáltica. Yo tengo mi primer espesor H sub 1 correspondiente a la capa asfáltica, que va a ser igual a la relación entre mi número estructural 1 sobre mi coeficiente estructural del asfalto. Realizo la relación entre ellos dos y calculo mi espesor de la capa asfáltica, y ese espesor va a estar dado en unidades de pulgadas. Posterior a ello, yo necesito realizar la corrección de ese número estructural. La corrección de ese número estructural va a ser mi coeficiente estructural por mi valor esa, eh, de ese espesor de la capa asfáltica que yo acabo de tener en consideración, que acabo de calcular. La multiplicación de ellos dos me va a dar mi corrección del número estructural. Eso yo lo comparo con mi número estructural inicial. Ese valor corregido tiene que ser mayor o igual a ese número estructural. En el caso de que sea inferior, yo tomo el mayor de los dos, y ese mayor de los dos se va a convertir automáticamente como el corregido para el cálculo de los siguientes espesores. Para calcular mi espesor de la base granular va a ser igual, es decir, H sub 2 va a ser igual a mi número estructural de mi base granular menos mi número estructural corregido, es decir, el que yo acabo de revisar, el mayor de estos dos. En el caso de que sea igual, pues se toma igual el número estructural corregido, dividido entre mi coeficiente estructural A sub 2 por mi drenaje del pavimento, es decir, lo que yo ya calculé anteriormente. Realizo nuevamente la corrección, pero ahora del número estructural de la base granular, que va a ser igual al coeficiente estructural de la base granular por el espesor que yo acabo de calcular de mi base granular por mi drenaje de pavimento, mi coeficiente de drenaje de pavimento, que cuando lo calculamos anteriormente dio de 0.9. Ahora, yo sumo la corrección del número estructural 1 más la corrección del número estructural 2. La suma de ellos dos me tiene que dar mayor o igual a mi número estructural inicial que yo ya había calculado mediante la expresión larga de número estructural. En el caso de que no sea mayor, se toma el mayor de los dos. Siempre el mayor de los dos. Esa es una manera también de ir chequeando cada uno de esos datos. Y finalmente, para calcular el espesor de la subbase granular, yo tengo lo siguiente. H sub 3, que va a ser igual a la siguiente expresión. Número estructural de mi subbase granular menos la sumatoria de mis dos números estructurales corregidos, de mi capa asfáltica y mi número estructural corregido de mi base granular. Realizo esa operación dividido entre mi coeficiente estructural A sub 3 de mi subbase granular multiplicado por mi coeficiente de drenaje de pavimento, que para mi cálculo de espesor de base granular es exactamente el mismo coeficiente. Recordemos que M sub 2 es igual a M sub 3. De esta manera yo ya calculo finalmente los espesores que va a tener mi estructura de pavimento. Recordemos de que dentro de estos parámetros yo necesito, a pesar de que ya calculé espesores, a pesar de que ya definí materiales constructivos, a pesar de que ya definí estabilizaciones de subrasante, estudios de suelos y demás, yo necesito tener en consideración los siguientes, los siguientes datos. Resulta que en las especificaciones generales de construcción de carreteras hay un capítulo que es el capítulo número 4. Vamos a irnos acá para el capítulo número 4 y me dice lo siguiente. Capítulo número 4, pavimentos asfálticos. Y dentro de esta descripción de pavimentos asfálticos, yo tengo algo muy importante que se llama riegos de liga. Suministro de cemento asfáltico, suministro de emulsión catiónica. Aquí yo tengo unos suministros de emulsión catiónica de rompimiento lento, CRL 40, CRL 57, CRL 57H, y tengo unas consideraciones para cada uno de estas partes.
Resulta que dentro de esos suministros de riegos de liga, yo necesito también tenerlos en consideración para mi construcción de estructura de pavimento. Es decir, yo necesito revisar cuándo utilizar riego de liga, cuándo revisar o cuándo utilizar como tal riego de imprimación. Esto me va a depender pues de lo que yo quiera como tal realizar, ¿sí? Si yo quiero realizar una construcción nueva de mi estructura de pavimento, pues yo voy a utilizar un riego de imprimación. Dentro de esos riegos de imprimación, yo tengo en consideración unos tipos de rotura. Es decir, dependiendo del tipo de rotura, yo puedo utilizar dentro de mi proyecto de pavimento. Resulta que dentro de ese proyecto de pavimento yo puedo tener CRL 57, CRL 57H y CRL 40. Lo que comercialmente está como CRL 1 es el mismo CRL 57 que yo puedo encontrar. Y a partir de ello, yo también puedo revisar en este apartado cómo va a ser como tal la dosificación que yo voy a tener para cada uno de estos tipos de riego de imprimación. Adicional, yo también necesito revisar diferentes controles y recibos de este tipo de material. Entonces, cuando estoy realizando mi estructura como tal de pavimento o cuando estoy como tal revisando esa conformación que va a tener esa estructura de pavimento, pues necesito también definir, a pesar de los materiales que yo tengo en consideración, tanto de materiales granulares, así específicamente, como los tuve en consideración, tanto para la subrasante, dependiendo del tipo de mejoramiento, pues yo necesito también revisar estos temas de riegos de imprimación. Resulta que estos riegos de imprimación lo podemos encontrar bajo el artículo 420. Dentro de ese artículo, 420, puedo revisar esas diferentes especificaciones para estos riegos de imprimación. Entonces, riego de imprimación, artículo 420. Dice, ese trabajo consiste en el suministro, el transporte, el eventual calentamiento y la aplicación uniforme de una emulsión asfáltica, un tipo de líquido sobre una superficie granular no tratada, terminada previamente a la extensión de una capa asfáltica o de un tratamiento bituminoso con el propósito de impermeabilizar, cubrir, ligar las partículas sueltas y proveer adhesión entre la capa existente y la capa asfáltica siguiente. Entonces, aquí es lo que yo les mencionaba a cada uno de ustedes. Tengo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento de rotura lenta tipo CRL 40, de tipo CRL 57, y yo también puedo utilizar asfaltos líquidos como el MC 30, artículo 416. Ahora nos vamos para estas partes de los equipos. Dice, para los trabajos de imprimación se requieren elementos mecánicos de limpieza, carro tanques irrigadores de asfalto y eventualmente distribuidores mecánicos de agregados. Tengo numeral 420.3.1 equipo de limpieza. Dice, el equipo para la limpieza previa de la superficie donde se debe aplicar el riego de imprimación debe estar constituido por una barredora mecánica de tipo rotatorio y o una sopladora mecánica autopropulsadas o arrastradas por tractor. Equipos que se utilizan siempre que las autoridades autoricen su empleo. Como equipo adicional se pueden utilizar compresores y escobas y demás implementos que el interventor autorice y cumpla con las disposiciones ambientales vigentes, especialmente en lo que refiere al manejo del material particulado y protección del personal y la comunidad. Es decir, yo puedo utilizar cualquiera de cada uno de ellos. Ahora, después de yo haber revisado el tipo de material o el tipo de riego de imprimación que yo voy a utilizar, cómo va a ser esa limpieza,
voy a supervisar también la ejecución de esos trabajos. Ya esto hablándolo de manera más constructiva después de que ustedes realizaron su diseño o cuando ya están como tal en el rol de constructores, porque en el rol de constructores ya ustedes, la parte de diseño les especifica a ustedes cómo hacer el tratamiento de la subrasante, cuáles van a ser los materiales granulares que ustedes van a emplear, cuáles van a ser esos grados de compactación a los cuales ustedes necesitan llegar, cuál va a ser el tipo de mezcla asfáltica que se va a realizar, cómo va a ser todo el proceso de implementación de maquinaria y demás, rendimientos, energías aplicadas. Y esta parte es un material, es un apartado adicional hacia esta unidad de competencia número 5 de diseño de pavimentos asfálticos. Aquí hay un numeral que es el 420.4 de ejecución de los trabajos y tenemos eh, perdón, tenemos un numeral que es el 420.4.1. Aquí está. 420.4.1 preparación de la superficie existente. Dice, antes de autorizar los trabajos de imprimación, se debe comprobar que la superficie a la cual se va a efectuar la aplicación cumpla con los requisitos especificados en cuanto a la conformación, compactación y acabado de la capa granular a la cual corresponda. Si la superficie presenta fallas o imperfecciones, tales como abollamientos, corrugaciones, segregaciones, agua libre, encharcada u otras, el constructor debe proceder a corregirlas hasta contar con la aprobación del interventor. Ahora bien, dice acá, la superficie que ha de recibir el riego e imprimación se debe limpiar cuidadosamente de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que pueda ser perjudicial utilizando el equipo de limpieza aprobado. En lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se permite el uso de escobas manuales. La limpieza debe dejar a la vista a las partículas gruesas sin soltarlas ni aflojarlas. Es decir, cuando ustedes van a hacer este proceso de barrer con escobas, deben de procurar de que no pueden arrastrar todo ese material y tampoco pueden generar esa limpieza tan profunda porque si no les va a quitar espesores y va a debilitar esta parte de compactación que ustedes ya han logrado. Dice ahora, numeral 4.20.4.2, determinación de la dosificación del ligante. La dosificación del ligante depende del tipo de producto bituminoso, del sistema de aplicación y de las características superficiales de la capa granular por imprimar. Entonces, inicialmente se realizan una dosificación de ese ligante en unos tramos de prueba. ¿Listo? En esos tramos de prueba, pues se van a revisar la capacidad que va a tener esa capa granular o ese material granular en que absorba y en que se imprime y se rompa ese material bituminoso como tal o ese riego imprimación. Eso normalmente se logra 24 horas después y teniendo en cuenta una penetración no inferior a los 5 milímetros. Ahora tenemos también que para climas fríos o húmedos el lapso para garantizar la penetración indicada puede ser hasta de 48 horas. Entonces eso también va a pertenecer mucho a las condiciones del proyecto donde ustedes van a realizar esa construcción de su estructura de pavimento. Entonces, volviendo nuevamente a esta unidad de competencia, tenemos ahora un ejercicio de aplicación. Y dice, a partir de los datos adjuntos, diseñar una estructura para una carretera y una calzada de 14 metros, 4 carriles de igual ancho, 3 carriles en dirección ascendente y un carril en dirección descendente. Tengo un aforo vehicular. Entonces, dentro de ese aforo vehicular, yo tengo los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y tengo un aforo de autos, buses y camiones, de configuración de camiones C2G y C3. Aquí tenemos un total de vehículos de 1196 vehículos durante toda la semana. Y tengo unos parámetros adicionales, unas consideraciones adicionales. Tengo un periodo de diseño de 10 años para esa estructura de pavimento. Tengo una confiabilidad del 90%. Tengo una clasificación del área del proyecto con un potencial turístico alto.
Tengo 102.655 habitantes, una velocidad de diseño de salida de 30 kilómetros por hora, una temperatura promedio media del aire de 21 grados centígrados, un CBR subrasante de 4,8%. El tiempo de duración del proyecto son 10 meses, el número de volquetas a utilizar en el proyecto son 6, la calidad del drenaje es regular y el porcentaje de lluvia presente en el año es del 26%. Entonces, iniciamos con el tránsito promedio diario semanal, que va a ser todo mi tránsito promedio diario de los 7 días de la semana, dividido entre el número de días de la semana. Con esto me da el número de vehículos por día durante toda la semana, que en este caso son 171 vehículos por día. Posterior a ello, calculo el error estándar de conteo diario, que va a ser la totalidad de todo el tránsito de día por día hasta llegar a mi día domingo. Es decir, este dato que yo tengo acá va a corresponder como tal a mi total de autos, buses y camiones durante toda la semana, menos mi tránsito promedio diario semanal, la diferencia de los dos elevado al cuadrado, más, ahora me voy con la totalidad de ABC del día martes, que son 127, menos mi tránsito promedio diario semanal elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al día domingo. Tenemos 7 expresiones, dividido entre n-1, donde n es el número de días de la semana. Calculo mi error estándar de conteo diario que me dio 31,51. Luego reviso el rango donde se espera el tránsito promedio diario semanal, que estamos hablando de una confiabilidad del 90% y un factor de distribución normal de menos 1,282 bajo ese nivel de confianza del 90%. N mayúscula recordando de que es 365. Empiezo a revisar cada uno de los rangos. Inicio con rango inferior, teniendo en cuenta ese valor absoluto del factor de distribución normal y mi error estándar de conteo diario. Reemplazo y me da un rango inferior de 156 vehículos por día. Ahora calculo el rango superior del mismo modo, teniendo en consideración únicamente la variabilidad del signo, que con rango inferior es negativo y con rango superior es positivo, y los valores siguen siendo exactamente iguales, que me da como resultado 186 vehículos por día. Ahora reviso la comparación de cada uno de ellos tres. Para este caso vamos a irnos por el rango superior, que serían 186 vehículos por día. Ahora calculo mi factor camión. Dentro de ese factor camión yo tenía autos, buses y camiones, pero recordemos de que el factor camión debe tener en consideración los buses y camiones. Tenía dos configuraciones de camiones y tengo mi totalidad de buses por el factor daño de bus por mi totalidad de camiones, que es C2G, y mi totalidad de camiones del C3 por el factor daño cargado del C3, dividido entre la totalidad de los buses y camiones de toda la semana. De esa manera calculo el factor camión para ese ejercicio. Ahora, el factor de distribución por dirección, en el inciso nos mencionaba de que era una carretera de 4 carriles. Entonces, en este caso, mi factor de distribución por dirección va a ser del 45% o 0,45. Para mi factor de distribución por carril, tengo que en una sola dirección eran 3. En este caso tengo el rango de 0,6 a 0,8. El promedio de ellos dos me va a dar mi factor de distribución por carril en una sola dirección, que va a corresponder a 0,7. Ahora, calculo el número de equivalentes anual. ¿Qué me hace falta? El porcentaje de vehículos comerciales. Ese porcentaje de vehículos comerciales necesito revisar la totalidad como tal de buses y camiones con respecto al total de todo el tránsito que yo tengo de lunes a domingo. Entonces tengo mi totalidad de buses
divido entre mi totalidad del TPDI, que sería la totalidad de todo el tránsito promedio durante los 7 días de la semana, la relación entre ellos dos multiplicado por 100 me va a dar el porcentaje de buses y del mismo modo hago con los camiones. Totalizo una sola porque el porcentaje de vehículos comerciales es la sumatoria entre los buses y los camiones y me va a dar de 14.38%, es decir, 0.1438. Ese valor del TPDS va a ser el valor corregido por el rango superior. Entonces yo tengo 186 vehículos por día por 0.1438, por 0.45, por 0.7, por 1.46 que corresponde al factor camión por 365. El producto de todos ellos me da 4.490 ejes equivalentes. Ahora, reviso a partir de ese número de ejes equivalentes anual cuál va a ser ese nivel de tránsito. Recordemos de que esta tabla es del 2007, pero ahora nos corresponde los tres niveles de tránsito, NT1, NT2, NT3, y tengan en consideración la variabilidad que va a tener estos rangos de acá. Recordemos que para NT1 es menor a 500.000, NT2 entre 500.000 a 5 millones y NT3 mayor a 5 millones. Para la tasa de crecimiento tenemos de que nos dio un nivel de tránsito 1, por ende la tasa es del 2%. Calculo mi número de ejes equivalentes acumulado por el método geométrico, que va a ser mi número de ejes equivalentes anual, que va a ser 4.490, multiplicado por 1 más mi tasa de crecimiento, que es del 2%, elevado al número de años, que eran 10 años o que es 10 años, menos 1 sobre mi tasa de crecimiento, lo que me da un número de ejes equivalentes acumulado para ese periodo de diseño de 49.164 ejes. Ahora calculo el tránsito atraído, que va a ser los 49.164 de ese acumulado por un 10% de tránsito atraído, que sería 4.916.4. Calculo el tránsito generado, me mencionaban que es un potencial turístico alto y que la población era superior a los 100.000 habitantes, por ende es mayor a 5.000, y el porcentaje de tránsito generado va a ser de 3.5%. Realizado ese producto, me va a dar un tránsito generado de 1.721 vehículos. Ahora tengo un tránsito generado durante la construcción, que va a ser mi número total de volquetas a utilizar por mi factor daño cargado SC3 por el tiempo de duración de la construcción de 300 días, es decir, 10 meses. A lo que me da un tránsito por construcción de 6.696 vehículos. Finalmente calculo el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño para el periodo de diseño, que va a ser la sumatoria de esos 4 tránsitos y luego lo corrijo por el factor de distribución normal sobre este factor que me establece como tal ese manual de diseño de pavimentos asfálticos, que va a ser por 10 elevado a la 0.05 por el valor del factor de distribución normal. Ese factor de distribución normal, recordemos de que lo tomamos como valor absoluto. Finalmente, ese valor del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas va a ser 72.438 ejes equivalentes. Ese valor yo lo necesito conservar cuando esté calculando los números estructurales. Continuamos con la confiabilidad, que la confiabilidad la hemos establecido inicialmente, que es del 90%. Por ende, el factor de distribución normal va a ser de menos 1.282. Ahora tenemos la desviación estándar y se menciona que va a ser un diseño nuevo sobre un pavimento flexible, por ende la desviación estándar va a ser de 0.45. Nuevamente vamos anotando ese dato, lo vamos guardando para el cálculo del número estructural. Tenemos ahora la pérdida de serviciabilidad, que va a ser mi serviciabilidad inicial menos mi serviciabilidad final. Recordemos de que mi serviciabilidad inicial va a depender del tipo de material que yo voy a utilizar. En este caso el asfalto va a ser de 4.2,
menos mi serviciabilidad final, que yo puedo tenerlo en el rango entre 1.5 a 2.5. En este caso tomamos 2.5, no hay problema, y mi pérdida de serviciabilidad va a ser de 1.7. Ahora calculamos el módulo resiliente para la subrasante, teniendo en cuenta de que la subrasante inicial era del 4.8% y la correlación que me sugiere la AASHTO del año 2000, en el año 2015 me dice que para CBRs entre el 2% y el 10% va a ser bajo la siguiente expresión: 17.6 por el porcentaje de CBR elevado a la 0.64, que va a ser igual a 17.6 por 4.8, que en ese caso es el valor del CBR de esa subrasante, elevado a la 0.64. Eso me va a dar 48.03 megapascales. Esos megapascales los necesito convertir a unidades de PSI. Entonces, ¿qué va a hacer? Multiplicarlo por 145.038, que es lo que me equivale 1 megapascal a PSI. Y ya tengo que son 6.966.16 PSI de módulo resiliente para la subrasante. Recordemos de que todos esos módulos resilientes los necesitamos trabajar en unidades de PSI, porque en la ecuación del número estructural esos módulos resilientes deben ir en unidades de PSI. Ahora calculo el coeficiente estructural para el asfalto y el módulo resiliente para el mismo. Entonces tengo inicialmente el cálculo de la frecuencia, me menciona de que la velocidad de operación de la vía es de 30 kilómetros por hora. Entonces la frecuencia va a ser igual a 30 kilómetros por hora sobre 2 por pi. En este caso la frecuencia me va a dar de 4.77 Hz, aproximadamente 5 Hz. Y calculo mi temperatura de la capa asfáltica, que en este caso estamos hablando de que la temperatura media del aire era de 21 grados, entonces procedemos a reemplazar cada uno de los valores. Menos 0.0093 por 21 elevado al cuadrado más 1.569 por 21 menos 1.578. Este 21 es de la temperatura media del aire. La operación de todo ello multiplicado por menos 0.084 por el logaritmo natural de 25.4. Recordemos de que este es un valor constante, más 1.55. La temperatura de capa asfáltica me va a dar 35 grados centígrados, es decir, la temperatura a la que se me va a comportar esa capa asfáltica bajo esa temperatura media del aire de la zona donde yo voy a construir como tal mi estructura de pavimento. Entonces, bajo esa condición real de esa temperatura media del aire, esa es la temperatura que va a alcanzar esa carpeta asfáltica cuando ya esté como tal en operación. Entonces, ingreso con la temperatura que en este caso fue 35 y me ubico en la gráfica del 5 Hz. Entonces, ingreso con la horizontal dependiendo de la temperatura, subo con la vertical, intercepto sobre la gráfica de la frecuencia, en este caso de 5 Hz, y trazo la horizontal. Esa horizontal aproximadamente en el intercepto con el eje Y me está dando 4.000 megapascales, lo que corresponde a 580.151 PSI. Entonces, de este modo, calculamos el módulo resiliente MR1 para el asfalto. Ahora vamos a calcular el coeficiente estructural para el asfalto, que va a ser bajo esta siguiente expresión: 0.184 por el logaritmo natural del módulo resiliente del asfalto, en este caso en PSI, que fueron 580.151, menos 1.9547. El coeficiente estructural para el asfalto me está dando de 0.49. Ahora calculo el módulo resiliente MR2 y coeficiente estructural para la base granular. En este caso me está dando un nivel de tránsito NT1, por ende voy a utilizar una clase de base granular tipo C de acuerdo a la tabla 330-1, uso típico de las diferentes clases de base granular. Entonces, para la clase C me dice que el CBR, es decir, la capacidad de soporte mínimo, debe de ser de 80%. Tiene que ser mayor o igual al 80%. Y recordemos que estos valores del CBR
se debe medir sobre muestras sometidas previamente a 4 días de inmersión, ni un día más ni un día menos. Entonces, teniendo en cuenta ese valor de CBR, ingreso con mi vertical en ese valor de CBR y reviso dónde quedaría ese 80%. Trazo la horizontal y de este modo puedo revisar mi coeficiente estructural al lado izquierdo y mi módulo resiliente a mano derecha. Ese módulo resiliente aproximadamente da 29.000 PSI. Recordemos de que estas unidades ya están dadas en PSI. Entonces aquí sería 29 por 1000, 29.000 PSI. Y luego ya calculo mi coeficiente estructural A sub 2, que va a ser 0.249 por el logaritmo en base 10 de esos 29.000 PSI menos 0.977, dando como resultado un coeficiente estructural para la base granular de 0.134. Podemos ver de que va aumentando en capa asfáltica y empieza a disminuir cada uno de sus coeficientes y cada uno de sus módulos resilientes. Ahora, para la subbase granular, teniendo en cuenta la tabla 320-1, también bajo un nivel de tránsito NT1, yo tengo por utilizar un tipo de clase de subbase granular tipo C. Con base en ello, reviso la tabla 320-2 y me voy hacia el apartado de la clase C, que me dice que el porcentaje de CBR mínimo para ese tipo de clase C tiene que ser 30%. Entonces, con base en esa información, me ingreso a este nomograma de sus bases granulares, ingreso con mi valor de CBR hasta el 30%, que aquí ya me lo está dando, trazo la horizontal, reviso mi coeficiente estructural por nomograma, si no, lo chequeo por la ecuación y me dice que el módulo resiliente para esa subbase granular es de 15.000 PSI. Calculo mi coeficiente estructural A sub 3, que va a ser 0.227 por el logaritmo en base 10 de los 15.000 menos 0.839, dándome un coeficiente estructural de 0.11. Ahora revisamos el drenaje en pavimentos. No mencionaba de que la calidad del drenaje es muy regular, por ende el tiempo que tarda en el agua en ser evacuada es una semana y continúo con esa siguiente gráfica. Me voy por el lado del regular y me dice que el porcentaje de lluvia era el 26%. Por ende, mi coeficiente de drenaje de pavimentos va a ser 0.8, tanto para la base granular como para la subbase granular. Es decir, M sub 2 va a ser igual a 0.8 y M sub 3 va a ser también 0.8. Listo, procedemos con el cálculo del número estructural. Entonces, vamos a realizar la ecuación en Excel o la memoria de cálculo para poder calcular este número